vamos a disponernos para iniciar esta tertulia a la que estamos convidados distintas personas que experimentamos un deseo de escuchar la voz de los jóvenes. Y lo hacemos justamente en esa semana en la que nos estamos preparando para celebrar la fiesta de San Ignacio de Loyola y nos estamos preparando también acogiendo lo que acaba de vivir la Iglesia de América Latina y el Caribe, que fue precisamente el encuentro latinoamericano de pastoral juvenil. Entonces, en el marco de ese acontecimiento, que es un acontecimiento de iglesia tan significativo, pues nos disponemos para esta tertulia. Bienvenidas y bienvenidos, y vamos a iniciar poniendo en manos de Dios lo que somos, lo que tenemos en el corazón, los sentimientos que nos acompañan y esa invitación que nos hace el Señor en lo cotidiano a vivir a plenitud la vida. Por eso vamos a iniciar dejando que nos resuene esta canción de Santiago Benavides que se llama Aprovecha. Aprovecha que tenemos el regalo de la vida, que un te quiero está a tiempo todavía, que hay perdónames que curan las heridas. Aprovecha que tus ojos son capaces de un te amo, que tus manos pueden dar un buen abrazo y tus pasos ir en busca de tu hermano. Aprovecha que puedes dar amor con tus palabras y una flor avivar antiguas llamas, antiguas llamas. Porque la lluvia acarició tu madrugada, porque de nuevo Dios a la puerta te llama, porque no sabes lo que pasará mañana. Aprovecha para amar. Aprovecha que las cosas importantes son tan simples, que jugar con tus pequeños es posible, que decirles que los amas los define. Aprovecha y sacúdete el hastío de los días, desempolva viejas alegrías tan sencillas. Porque la lluvia acarició tu madrugada,
aprovechar no es otra cosa que decidirnos a vivir plenamente esta vida que Dios nos regaló, que decidirnos a llenar nuestros días de sentido. Y esa es la gracia que le pedimos al Señor y se la pedimos con todos los jóvenes del continente, esa gracia también de caminar contracorriente y de poder vivir la vida a plenitud. Nos va a presentar ahora en un rato Jairo los dos invitados que tenemos hoy. Se trata de Ángela y de Álvaro. Así que para nosotros es motivo de alegría pues tener estos dos invitados que caminan tan de cerca con los jóvenes del continente. Hemos querido articular esta tertulia a partir de dos preguntas movilizadoras. Una primera pregunta es: los jóvenes le piden a la sociedad y a la iglesia. Y una segunda pregunta: ¿qué es eso que los jóvenes están dispuestos también a ofrecerle? Buenas noches para todos y todas, qué bueno vernos nuevamente y sobre todo con esta realidad juvenil. Nos acompaña entonces en un primer momento Ángela Nova García, psicopedagoga, ha liderado procesos de pastoral juvenil en formación y liderazgo. Tiene toda una amplia trayectoria en la manera en cómo vivir este liderazgo entre todos. Gracias, Ángela, por aceptar y esperamos que tus aportaciones nos ayuden a pensar y a reflexionar a quienes vamos más adelante en la vida. Ángela, bienvenida. Buenas noches a todos. Quiero confirmar que me escuchan bien inicialmente. Sí, perfecto, te escuchamos muy bien. Listo, ¿no? Ya. Por acá compartiendo pues en este espacio como muy honrada de la invitación a pues aportar a la reflexión, ¿cierto? Bueno, no sé si ya comienzo o era solo un saludo, pues ¿cuánto tiempo tengo? Tienes unos 15 minutos para... ¿La primera pregunta o para las dos? Sí, las dos puedes hacerla también. Realmente son dos preguntas muy desafiantes de responder, porque digamos que son dinámicas y son correlacionales. Son dos sujetos, una comunidad que espera del otro. En este caso, los jóvenes y la sociedad y la iglesia de los jóvenes. Y podríamos generar aquí pues una súper respuesta elaborada, pero desde que la hermana Liliana me hizo como la invitación, pues generó muchos sentires y mucha profundidad en relación a la pastoral de jóvenes. No me voy a ir como tanto a la estructura de la pastoral juvenil, porque me parece que como que está ahí, pero como que quisiera abundar un poco más hacia el fondo. La pregunta a veces de la iglesia hacia los jóvenes tiene que ver con como qué hacen los jóvenes en la iglesia, qué van a aportar. Y si empezamos desde lo profundo hacia lo externo, generalmente el rol se espera que el joven y los jóvenes, las juventudes, yo soy más de pastoral de juventudes que pastoral juvenil, porque los jóvenes tienen muchos rostros y muchas realidades y a veces pensamos que ellos pues deben ser uniformes y resulta que son una amalgama de colores, sabores, situaciones y realidades que esperan pues que la iglesia los abrace. Y la iglesia representada desde todas las personas que somos bautizadas y que de alguna forma sentimos la invitación de acompañar la vida de los jóvenes, que al final es su proyecto de vida, es sus sentires, son sus crisis, son sus inconformidades frente a la estructura, frente a la existencia y por supuesto frente al porvenir. Pienso que los jóvenes piden y esperan una iglesia compasiva, una iglesia que les dé lugar, les dé voz y por supuesto protagonismo. Pero cuando vemos nuestras prácticas pastorales, los jóvenes se reducen a hacer la fogata, a hacer la dinámica, a vender la empanada, a hacer la actuación.
Y aunque esos jóvenes que están ahí y que buscan una experiencia de Jesús y por supuesto con un corazón generoso, como que siempre están como en un primer plano. Leía en estos días varios encuentros que se realizaron en América Latina sobre juventud y jóvenes y varios amigos que también estuvieron en eso. Y yo les preguntaba, pero al final, ¿qué sentires deja la masa? ¿Qué sentires deja encontrarse con el otro? Y más allá de una respuesta, yo plantearía la siguiente pregunta. Ya la pregunta no es del siglo XXI, diría yo, de preguntarle a los jóvenes cuál es su identidad cristiana. Porque siempre hablamos dentro del contexto pastoral, lo reducimos a veces como a un anuncio querigmático o a la pregunta por lo vocacional, cuando constantemente la vocación es dinámica y todo el tiempo hay que actualizarla, todo el tiempo el religioso, el sacerdote, el laico, la esposa, el esposo, se preguntan sobre, bueno, esta es mi opción y todos los días hay que renovarla desde la puesta del amor. Entonces es una vocación dinámica que no la podés responder solo por un día o por un retiro o por una opción vocacional, sino que todo el tiempo en relación con el otro uno va respondiendo esa pregunta, es decir, que es un ser en vocación dinámico. Esto para contarles que considero que la pregunta desafiante entre este ambiente de sinodalidad que nos ha introducido el Papa cuando la Iglesia, ojalá siempre viviéramos en sinodalidad, siempre fuera esa la propuesta. Y creo que esa es la esencia de la Iglesia y esa es la búsqueda de los jóvenes sobre su vínculo con Dios. La pregunta ahora es su vínculo con Dios, con su experiencia de Jesús frente a lo afectivo. ¿Cómo un joven hace su vínculo con Dios, con su experiencia de fe, con su encuentro con el otro? Ya no es si le organizamos una estructura itineraria con una serie de contenidos que es súper necesaria y es válida, sino que la búsqueda de los jóvenes ahora es también cuál es mi vínculo con Dios. Y ese vínculo con Dios tiene que ver con mi vínculo con el otro, con la iglesia seguramente, que considero que los jóvenes no es que no les guste la estructura, es que cuando están en la estructura son las formas en que se ejerce el poder dentro de la estructura. Un poder que a veces los exilia, los silencia, los aparta cuando ellos empiezan a pensar diferente, a cuestionar la norma, a preguntarse sobre el perdón. Y cuando les ofrecemos una iglesia sencilla, humilde y cercana y se encuentran con unas lógicas de poder, de dinero, de poca humildad. Hablo en general porque todos somos la iglesia. Entonces, la pregunta a resolver es cuál es el vínculo que los jóvenes buscan en su relación con Dios y es desde lo afectivo. ¿Cómo preguntarse por cuál es su experiencia de amor? Porque también nos reta a nosotros, porque acompañar la vida de los jóvenes es un don, es un carisma y es un ministerio dentro de la iglesia. Y ese acompañamiento muy bellamente nos lo ha explicado y nos lo ha reflexionado Cristo Vive. Ese documento tan bello que ha sido un caminar desde el 2017, una apuesta de avanzada del Papa Francisco frente a preguntarse sobre los jóvenes. Y ese documento, digamos, la iglesia ya se preguntó cuál es la apuesta de los jóvenes y ya lo respondió en el sínodo. Pero ustedes verán que de lo que nos muestra el documento del sínodo a la práctica pastoral, pues todavía nos falta años luz. Porque a veces la experiencia pastoral juvenil no es cuántas actividades hicieron los jóvenes, sino cuántos espacios seguros y cuánta vivencia de la amistad tuvo ese joven dentro de la iglesia. Si ustedes ven a veces en la iglesia, los jóvenes pues van a hacer ruido, van a romper cosas, van a dañar cosas, van a reírse duro. Y miren que es una transformación también desde el no al sí, al hagamos juntos. No es de imponer la idea, sino conversemos generacionalmente. Cuando a los jóvenes no les imponemos, sino los dejamos ser, el joven se abre
a la vocación de otra manera desde el servicio y acoge la norma. Pero cuando la imponen, cuando los jóvenes están en la parroquia, en alguna parroquia de un mundo paralelo, y hacen ruido, entonces encuentran el no. Silencio, hacen ruido, esos jóvenes cómo se visten, porque hacen tanto ruido, no respetan la liturgia, no, es que los jóvenes, más allá de que sean jóvenes, es la manera en que nosotros les mostramos que esta casa común, que es la iglesia, ellos pueden habitarla y la pueden habitar dándoles lugar y voz. Porque a veces solo reducimos a unos espacios específicos de participación de los muchachos. Porque es tan importante acompañar la vida de los jóvenes, no desde una postura que a veces tenemos, desde el adultocentrismo. Entonces el adultocentrismo tiene que ver con que el adulto tiene la verdad, la voz, la luz, todo. Y el joven no, él es el inexperimentado, el que no sabe, el que pobrecito, cuando el joven en ese ejercicio de la iglesia tiene mucho que aportar y lo ha demostrado. Lo ha demostrado muchas veces cuando le damos un poco de creatividad espiritual. Y este es el segundo concepto que quiero compartirles. Una creatividad espiritual que tiene que ver con permitir que los muchachos reconocer que son un lugar teológico. En muchas jornadas mundiales el Papa lo decía, los jóvenes son un lugar teológico, son el hoy, pero más allá de eso los colocaba en un lugar privilegiado de la iglesia. En el cierre del documento de Cristo Vive, él dice, sueño con verlos correr, con verlos soñar, con que sean audaces, veraces, que nos cuenten sus intenciones, sus sueños. Yo eso lo resumía desde una manera profética. Cómo favorecer a los jóvenes desde sus apuestas, sus creencias, a decir, esta casa común es de ustedes. Pero si un joven llega a la parroquia y dice que es agnóstico, luego, ¿cómo se te ocurre que eres agnóstico? O sea, no hay la posibilidad de que el joven pueda transitar en esa experiencia trascendente de preguntarse, Dios, si Dios es cosmos, es todo y está en todo, nos debería a nosotros retar como acompañantes, permitirle al joven que explore y se pregunte dentro de nuestra casa. Y no cuando el joven cuenta su historia de vida o abre su corazón, lo juzgamos y lo exiliamos en silencio, entonces no los volvemos a dejar participar en X encuentro. Me contaba un compañero de Chile que estuvo en ese encuentro, decía, estuvimos participando en un encuentro de pastoral juvenil, pero cuando sacamos nuestra bandera a la foto global del encuentro, muchas personas dijeron en silencio, ¿y por qué les dejaron tomarse esa foto? Quiten esa foto de ahí, porque es que tiene la bandera de una pastoral que está tomando fuerza en América Latina y tiene que ver con ese joven excluido, que tiene que ver con todos los jóvenes de preferencia LGTB o homosexuales, o jóvenes que están transitando en relación a su sexualidad. Necesitamos una iglesia que los acoja, no que los juzgue o los aparte. ¿Por qué? Porque tienen la misma dignidad, están llamados a ser con los otros. Esa fraternidad, esa iglesia como primitiva que uno a veces lee en los textos de la palabra, y todo lo ponían en común, y tenían un solo corazón, y compartían la palabra. Esa es la iglesia que los jóvenes experimentan en su grupo juvenil, cuando los ayudan. Lo experimentan cuando algún sacerdote o una religiosa o un laico los acoge y no los juzga. La experimentan cuando damos la oportunidad de que protagonicen las cosas. Es decir, que ese joven, que es un lugar teológico, es capaz de posesionarse dentro de una iglesia que no es solo la estructura de la casa cural, sino que está en la relación con el otro. Entonces creo que nos desafía a nosotros a preguntarnos cómo estamos acogiendo ese joven de hoy, que es más difícil de evangelizar, que tiene más preguntas existenciales, que transita todo el tiempo sobre qué quiere ser, ¿sí? Y que al final de pronto nosotros no tenemos las respuestas súper elaboradas,
pero el hecho de acompañarlos en relación a la escucha asertiva, no una escucha de ok, sino la escucha siempre ha estado como atravesada dentro de la vida espiritual de todos. Una escucha desde el discernimiento, una escucha desde la acogida, una escucha inclusive desde el silencio y lo cotidiano, es lo que hace parte de como esa herida que tienen los jóvenes en relación a que toda la institucionalidad le falla. Y cuando busca la iglesia, yo más allá de buscar sus intereses, de socializar, de buscar la novia o el novio, tiene que ver con un espacio de acogida. Todo el tiempo la sociedad está juzgando al joven, lo está evaluando, lo pone a competir. La iglesia no. Nosotros buscamos que estos jóvenes sientan que esta casa común es una experiencia de amistad, y ese sería el tercer elemento que colocaría sobre la mesa, y es: los jóvenes buscan experiencias de amistad auténticas. Puede ser que al inicio no sean los más maduros, pero al final encuentran una experiencia de amistad basada en la fe y encuentran a Jesús ahí. Si nosotros volcamos también desde una espiritualidad de la amistad que salva la vida de los jóvenes, que los ayuda a madurar y que encuentran que son parte de algo, de un todo, que son acogidos como son, encontraríamos entonces esa propuesta de Jesús que todo el tiempo navega y nos sitúa en diferentes lugares y que nos invita a dar una respuesta, no de amor, pero sí situada en relación al testimonio. A veces los jóvenes no necesitan que nosotros como que les demos el mensaje querigmático, sino desde nuestra forma de proceder y de ser, estamos ahí hablando, comprendiendo y compartiendo nuestra experiencia de Jesús. Entonces eso implica unas prácticas pastorales deconstruidas y unas prácticas pastorales de acogida. Una vez yo he acompañado a muchos grupos de jóvenes, de movimientos, estaba en estructuras parroquiales, diocesanas, nacionales, también en algunas latinoamericanas, y como que siempre tenemos que tener un cronograma de actividades. Y yo a veces digo, no siempre el grupo juvenil debe tener un cronograma de actividades, sino que deben ir a la parroquia, sí, a hacer nada, es decir, a compartir la vida. Y ese compartir la vida los va a ir retando a que ellos se vayan comprometiendo, pero a veces queremos que el chico en la parroquia lea, cante, haga la catequesis, haga la fogata, venda la empanada, la rifa, y eso acontece seguramente en la vida parroquial, pero lo esencial al inicio de la vida de los jóvenes es que sientan que la parroquia es su casa común, es un espacio seguro. En Cristo Vive me encantaba porque el Papa dice como, pues está muy bien el cronograma de actividades, pero necesitamos es que ellos sientan que los espacios con juventud son espacios seguros donde ellos pueden compartir su vulnerabilidad, sus sueños, sus derrotas, sus decepciones estructurales, y desde ahí puedan encontrar una experiencia de Jesús. Yo estos días escribí mucho sobre esta conversación sencilla que íbamos a tener, y realmente pensaba que el reto de nosotros finalmente es desde una cultura del descarte a una cultura de la acogida. Desde ese joven que está lejos, a acercarlo, no a evangelizarlo, sino que el mismo proceder nos permita a nosotros favorecer a que ese joven tenga una experiencia diferente de qué es vivir, de qué es acercarse al vínculo con Dios, y por supuesto su lugar y su situación dentro de un contexto específico. Debemos imaginar bastante nuevos vínculos espirituales y trascendentes de los jóvenes dentro de la iglesia, y eso también nos lleva y nos reta a pensarnos desde lo interreligioso y desde lo ecuménico, que es totalmente válido el joven que se encuentra con Jesús en otras religiones y que también descubre que se le revela a diario, y a veces somos muy sectorizados. Nos cuesta como comprender que hay experiencias de fe
cristianas que no necesariamente están desde el ámbito pues católico. Eso también nos desafía a nosotros desde la pastoral con jóvenes, por lo mismo, porque es un joven que todo el tiempo está deviniendo, pero cuando el joven encuentra un referente, empieza a abrazarlo, a contemplarlo, a escuchar. Y yo creo que esa es la tarea muy profunda de la pastoral juvenil al final, y es el acompañamiento. Un acompañamiento que parte, claro, desde lo formativo y la integralidad, pero también desde lo cotidiano y lo sencillo. Porque acompañar me encanta, porque a veces, pues cuando uno acompaña a vivir junto al joven, pero otras veces hay que dejarlo ir adelante, a que nos muestre el camino, porque ellos también son escuela de aprendizaje. Y hay otros momentos en que uno se aleja un poquito más, no lo pierde de vista, pero lo deja pues caerse, preguntarse y volver. Es como cuando uno aprende a montar bici. Primero el papá, la mamá, lo tienen a uno desde la sillita de atrás y después lo van soltando, no se cae, otra vez le ponen de pronto 2 rueditas, pero después le toca a uno subir y bajar la montaña solito. Básicamente el ejercicio de acompañar tiene que ver con ese respeto en la libertad de ese joven que debe aprender a decidir con un criterio de bien, por supuesto, pero que no está impuesto, sino que él mismo lo descubre. Yo trabajo en una universidad y es hermoso cuando a veces los chicos llegan muy rebeldes a los espacios y no quieren hacer nada, y de repente la misma experiencia durante el semestre los va transformando a ser más cuidadosos, escuchar más, desaparecen durante el semestre, vuelven y aparecen por allá en tercero o cuarto, y al final cuando se gradúan, me ha pasado que llegan a la oficina y dicen, gracias, porque usted favoreció a una experiencia vital en mi vida universitaria. Entonces yo ahí encuentro mucho, sin hablar de Jesús, la experiencia de Jesús, de decir sí, a veces los jóvenes hay que dedicarles escucha y tiempo, porque esas narrativas vitales son las que aguardan en su intimidad y en su experiencia de fe. Entonces creo que es un desafío y un don acompañar a los jóvenes, y sobre todo tanto que tiene la iglesia por mostrarles y acogerlos. Y creo que es un tiempo precioso en relación al sínodo, a este ambiente sinodal que debería generar en nosotros, por supuesto que lo genera, pero mucho más, unas prácticas pastorales más misericordiosas y de acogida con ese joven, que no es el que esperamos, sino es ese que nadie mira. Creo que ahí hay un reto bello dentro de las personas y las pastorales que acompañamos la vida de los jóvenes. Diría como eso, un poquito muy resumido. Gracias, Ángela. ¿Dónde te encuentras en estos momentos, Ángela? Estoy en Bogotá en este momento. Me gustaría estar en otra ciudad, pero estoy en Bogotá acá con el frío. Ok, bueno, vamos entonces. Gracias por esas palabras en las que nos motivas a esa creatividad espiritual, a transitar, a acompañar, a dejar ir adelante. Ya estaremos conversando a todo eso de la cultura de la acogida. Qué bonito. Ahora vamos a escuchar. Sí, padre, ¿sí? Yo cerraría, y es que es muy importante el diálogo intergeneracional. Si no llevamos a escuchar a los adultos mayores, al abuelo, a la abuela, a la religiosa que ha caminado, al sacerdote que dio toda la vida, ahí hay una sabiduría que no hemos sabido acoger también nosotros. Creo que ahí eso no se nos puede pasar por ahí de largo. Haría como esa ñapa. Muy bien, gracias, Ángela. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Álvaro, quien también nos tiene su experiencia de joven. Él es asesor en marketing y administración, columnista en revistas de iglesia y juveniles, acompañante espiritual, coordinador de la Red Juvenil de las Religiones por la Paz en el Perú. En este momento está en Lima, Álvaro. Álvaro, bienvenido. Te escucharemos. Muchas gracias. Esa voz juvenil que hay en ti. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Gracias al Instituto Montaigne por la invitación.
A mí me gustó muchísimo escuchar a Ángela porque creo que los dos discursos van a ir casi por lo mismo, así que intentaré no repetir mucho de lo que ella ya comentó y tal vez incluso profundizar en algunas cosas. Cuando me invitaron, me dieron las dos preguntas que la hermana Liliana nos hacía al inicio. Y decían, ¿qué le piden los jóvenes a la sociedad y a la iglesia? Yo voy a usar tres frases y sobre eso ir desarmando, desarticulando el contenido de cada una. Y yo creo que lo primero que los jóvenes piden es sentido de realidad. Carecemos de un sentido de realidad normalmente en la iglesia. Tratamos de vivir todavía dentro de un plano moral y catequético que está totalmente desactualizado y atemporal. No va de acuerdo a los cambios que tenemos de la virtualidad, a los cambios que nos han dejado la COVID, etcétera, etcétera. De hecho, hay algunos documentos todavía que se refieren al Internet como un medio solamente para cosas malas. De hecho, en el mismo documento del sínodo al que hacía referencia Ángela, habla que los jóvenes hacen uso de las redes sociales, el Internet, para la pornografía, para no sé qué. Y siempre le damos mucho palo al tema de redes sociales. Pero sin embargo, el mismo sínodo usó una encuesta virtual para poder llegar a todos aquellos que no iban a ir a Roma directamente. Entonces tenemos ahí una dicotomía del el qué hacer y el ser. Y esta dicotomía pues nos genera la ausencia de un sentido de realidad. Vivimos en una realidad paralela que está pasmada en el tiempo y que muchas veces nos cuesta actualizarnos. En casi todas las partes de Latinoamérica todavía seguimos usando formas catequéticas del 1900, del padre que vino de España, que vino de Italia, que vino de Bélgica, de los primeros misioneros que llegan a estas tierras, y el mismo librito seguimos usando para poder catequizar y para llevar este primer anuncio. Entonces tenemos un sentido de la realidad que está bastante estancado. Y con ello también la coherencia, ¿no? Que es algo que ya Ángela lo venía comentando. Hay una ausencia grande de coherencia por parte de la iglesia y la sociedad en relación incluso al joven, ¿no? Siempre hablamos de que los jóvenes están en proceso, de que los jóvenes son personas que no están completas, que los jóvenes son incomprendidos, porque son personas que están en formación. Sin embargo, los usamos dentro de nuestras estructuras eclesiales para poder hacer propaganda gratuita, para poder cargar mesas, para poder hacer la rifa, para todo aquel trabajo manual no pagado, se le entrega enteramente a los jóvenes. Y hay muy pocos espacios eclesiales que los involucran como un sujeto propio de reflexión, de encuentro, de investigación. Y esta es justamente lo que yo les decía de esta falta de coherencia que tiene la iglesia y la sociedad respecto a la juventud, porque tenemos también estas dos caras. Por un lado, decimos que no debe o no puede hacer, sin embargo, sí le cargamos todo aquello que nadie quiere hacer. Asimismo, lo que los jóvenes suelen pedir o lo que los jóvenes suelen comentar de la iglesia es esta ausencia de coherencia. Porque tenemos pues estos famosos casos en toda Latinoamérica de abusos, tenemos famosos casos de manipulación psicológica, de procesos mal llevados en los espacios de formación, tanto de los consagrados como también del laicado. Hay muchos procesos mal ejecutados dentro de la formación. Nos hemos dedicado a formar personas netamente moralistas, pero que no son capaces de interpretar la moral, sino que solamente repiten un texto, un libro que se les enseñó o que un tercero lo dijo en el púlpito. Por eso es que tenemos ahora también una juventud eclesial que suele ser muy conservadora.
porque lo que ellos escuchan es justamente lo que alguien en el púlpito o en las reuniones comunitarias comenta de algo que escuchó o que lo educaron así hace 20 años. Y es justamente la forma de hacer iglesia que entiende. Y eso es lo que lleva a la práctica con los jóvenes. Y entonces tenemos jóvenes hoy en el siglo XXI que no son capaces de salir de sí mismos con el encuentro al otro, sino que prefieren muchas veces en quedarse ensimismados con su comunidad a hacer un rosario. Y que no ven la parte práctica de la acción concreta del envío que tiene la vida espiritual, sino que prefieren muchas veces quedarse en la facilidad del seguir viviendo esta espiritualidad que muchas veces es sin sentido, porque no entienden lo que está pasando, porque nadie les explicó, solamente le dijeron, ¿sabes qué? Todos los días al mediodía tienes que rezar el ángelus. Pero no lo hacen sin sentido, lo hacen con inercia. Y aquel que no hace lo mismo es el otro. Es un sujeto raro. Es un sujeto que no es de la iglesia. No, es que él es revolucionario. No. Entonces entramos en una dinámica de falta de coherencia. Y lo tercero, creo yo que es algo que también ya lo dijo Ángela y que lo dice la Christus Vivit. Los jóvenes quieren ser escuchados. Lo dice el Papa Francisco en Christus Vivit. Los jóvenes quieren ser escuchados. Hay una necesidad imperante en los jóvenes y en realidad en la gran mayoría de las personas de la iglesia de ser escuchados y acompañados. Estos procesos de escucha activa que vamos logrando de a pocos a través del sínodo de la sinodalidad son un primer paso lento hacia una actualización catequética y hacia una forma nueva de hacer iglesia. Pero realmente, ¿cuántas personas estamos formados y formadas para acompañar? No basta con escuchar, ¿no? El escuchar es muy simple, te entra la palabra en un oído y te sale por el otro a los 5 minutos. El oír es simple, el escuchar implica necesariamente que las palabras del otro te toquen de alguna manera. Y los jóvenes necesitan ser escuchados para poder sentirse parte de. Y con esto privilegiamos esta participación de los jóvenes dentro de las estructuras eclesiales. Los jóvenes donde sientan que van a ser escuchados, donde se sientan comprendidos, donde se sientan que hay sentido de realidad, van a participar. Y con esto los aportes, ¿no? ¿Qué están dispuestos los jóvenes a ofrecerle a la sociedad y a la iglesia? Yo creo que lo primero es la acción. Muchas veces se dicen, sí, para conquistar a los jóvenes primero hay que hacer actividades de servicio porque eso nunca falla. Es cierto. Los jóvenes de cierta edad y de cierto estrato social necesitan ver el dolor ajeno para poder conmoverse y desde ahí generar un proceso espiritual de conversión, de seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no todos funcionan igual. No puedes darle el mismo remedio a todos tus enfermos. Y es ahí donde nos hemos quedado sin instrumentos para poder acercarnos. Porque creemos que todos funcionan de la misma manera. Alguna vez escuché en una reunión de alta gerencia eclesial que decían, hay 3 formas de acercarse a los jóvenes en la iglesia, ¿no? Clase alta, clase media y clase baja. A la clase alta, como no tienen padres presentes, como tienen todo en el bolsillo, lo que necesitan es compañía. Mientras tú los tengas abrazaditos, pendientes de ellos, etcétera, etcétera, van a funcionar. Porque les das el soporte emocional que no tienen en casa. Y es justamente lo que pasa con algunas congregaciones intervenidas, ¿no? Jóvenes chicos de clases altas, de familias desintegradas o de familias pantalla, que viene el religioso, viene el sacerdote, viene la hermana, la laica consagrada, y comienza a suplir la labor del padre o la madre. Y luego esta persona que no está bien formada, que ha tenido una formación escasa y desintegral de su afectividad con su sexualidad, pues termina desarrollando
una dependencia afectiva con el joven. Los casos que todos conocemos. Decía, la clase media son los que tienen y los que no tienen. Pueden pagar un club, pueden pagar una academia de fútbol, pueden pagar clases de inglés, pero no son los que se van de vacaciones a París todos los años con la familia, porque no les alcanza para llegar a eso. Entonces, ¿cómo llegas a ellos? A través de campamentos, a través de encuentros con la fogata, con la guitarra, con la comida. Y decían estas personas, hay el tercer bloque grande de jóvenes con menos posibilidades, a los cuales tienes que darles y suplir toda la carencia que tienen. Entonces, ¿qué haces? Pones una canchita de fútbol detrás de la parroquia. Haces clases de canto para el coro. Haces clases de guitarra para esta gente. Es gente que no va a poder comprar nunca una guitarra. Pero tú estás supliendo necesidades para poder captar. Y entonces, este tipo de estrategias llevan a que necesariamente el joven siempre va a estar en acción. Y yo creo que esto es algo que los jóvenes siempre van a ofrecer. Acciones concretas. El joven no se queda paralizado. Justamente porque todavía no han desarrollado el instinto de supervivencia completamente, son más arriesgados. Unos más que otros. Pero si yo a ustedes les digo en este momento, ¿saben qué? Nos vamos a las 12 de la noche al barrio más peligroso de su ciudad a repartir Biblias, más de uno van a decir, yo trabajo mañana. Los jóvenes te van a decir, ya, vamos. Porque no hay desarrollo del instinto de supervivencia. Y porque la acción va a estar siempre antes, porque te genera adrenalina, porque te genera desarrollo, porque además vas a empezar a crear un grupo de pertenencia. Lo otro que los jóvenes están dispuestos a ofrecerle a la sociedad y a la iglesia es el compromiso. Los jóvenes son los eternos enamorados. Ellos cuando le agarran cariño a algo, en Perú le decimos le agarramos camote, ¿no? Le agarramos estas ganas de hacer algo, no nos dejamos y seguimos haciéndolo constantemente, ¿no? Nos aferramos a eso y vamos avanzando. Y lo tercero, y creo que es lo más interesante, es que los jóvenes estamos dispuestos a ofrecer profetismo. Los jóvenes son profetas, ¿no? Y la profecía va mucho más allá de grandes personajes bíblicos. Hablamos de anunciar la buena nueva, aunque ellos no sepan exactamente de qué están hablando, y denunciar todo aquello que nos aleja en la construcción del reino. En Latinoamérica, las grandes marchas por derechos civiles, por libertad religiosa, por igualdad de derechos de minorías raciales o sexuales, siempre son encabezadas por jóvenes y la mayoría universitarios. Es cierto, van grupos de señores, ONGs sobre todo, que viven de este tipo de actividades, pero quienes encabezan siempre los disturbios políticos que cambian a la sociedad son jóvenes. Movidos o no movidos por alguien, pero lo hacen. Hay un sentido de profetismo innato en la juventud que muchas veces no es consciente de ello. Porque este aparatito te simplifica la vida. Si yo les invito a hacer la prueba de que quienes tengan un WhatsApp envían auxilio a 10 de sus contactos y las 10 personas los van a llamar. Los chicos pueden hacer maravillas con esto. Y ellos basta que digan, oye, vamos el jueves a las 5 de la tarde a protestar a la puerta del Palacio de Gobierno y lo van a hacer. Y no es que mandan a 10, mandan a 20. Y esos 20 mandan a otros 20. Y esos 20 subsiguientes mandan. Y así volvemos a una escala exponencial que no tiene límites. Los jóvenes tienen un sentido de profetismo porque creen todavía en la libertad.
porque creen todavía en la necesidad de un mundo mejor. Y eso también es evangelio. Y van construyendo de a pocos, en medio de sus limitaciones, de sus aprendizajes, de sus procesos personales, porque claro, los jóvenes también tienen sentimientos muy fuertes, ¿no? Y después empiezan a entrar en crisis existenciales con mucha facilidad. Y es justamente ahí donde está el llamado hacia nosotros y nosotras, de acompañar. No podemos dejar que esta juventud, que estos jóvenes vayan a la deriva. Debemos formarnos para acompañarlos. Tenemos que entrar en la dinámica propia de ellos, de una nueva sociedad, de una nueva iglesia, que mira hacia adentro, que se deconstruye, como decía Ángela, para volver a construirse. Y eso es lo que más nos cuesta. Por eso es que tenemos tantos ataques al Papa Francisco, ¿no? En este diálogo dialéctico que Francisco va haciendo como buen jesuita, pues lo que hace es un pasito para adelante, 2 pasitos para atrás, ¿no? Ustedes habrán leído Fiducie Supplicans, en las cuales no se habla de algunos casos, pero 2 semanas antes el Dicasterio para la Doctrina de la Fe resolvió un dubium de un obispo brasilero si sobre las personas trans pueden ser padrinos o madrinas de sacramentos. Y la Doctrina de la Fe dice que sí. Pero casi un mes después, no tocan, en Fiducie Supplicans, no tocan el mismo tema, sino más bien que al mundo trans lo disminuyen un poquito. Entonces yo creo que este proceso que tiene Francisco, de ir un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás, se calman las aguas y vuelve a hacer 2 pasitos para adelante, es el proceso que muchas veces nos va a tocar a nosotros hacer con los jóvenes. Ir al encuentro, no hostigarlos, ir retrocediendo de a poquitos, ellos te buscan, vuelves a entrar a la escena y somos simplemente actores dentro de una novela de Oscar Wilde. Entonces yo les invito y las invito a que seamos capaces de comprometernos con los jóvenes de América Latina y el Caribe. Hemos tenido este encuentro latinoamericano de responsables nacionales de pastoral juvenil la semana pasada en Paraguay, y hemos intentado ver este poliedro de realidades que tiene Latinoamérica, desde pastorales específicas, redes eclesiales, territoriales, etcétera, etcétera. Y nos hemos dado cuenta que no estamos preparados para varias cosas. Lo que comentaba Ángela de la fotito de la banderita y no la banderita, fue un gran problema para nosotros como equipo, ex equipo latinoamericano de pastoral juvenil, ¿no? Con todo lo que nos costó en un inicio el poder incluir esta diversidad dentro del proceso, acercarnos a ellos, a ellas, creo que fue también un poco nuevamente el pasito para atrás, luego de escuchar algunos comentarios, sobre todo de la alta jerarquía de la iglesia. Entonces es ahí donde nuevamente decimos, ¿y dónde está la coherencia? ¿Dónde está el acompañamiento? Entonces yo les invito a eso, a formarnos para poder acompañar. Muchas gracias, Álvaro. Sin duda nos hace pensar en toda esta realidad juvenil en la que nos reta a nosotros en cada uno de los campos, como maestros, como personas de familia que también trabajamos y tratamos con este mundo juvenil. Vamos a escuchar al Papa Francisco mientras ustedes piensan un poco qué le pueden preguntar y qué le pueden hacer resonar a Ángela y a Álvaro en la última jornada mundial de la juventud. Escuchamos al Papa Francisco. Quando vou à igreja do meu bairro, vejo somente pessoas mais velhas. ¿A iglesia agora é coisa de velhos? La iglesia no es un club para la tercera edad, como tampoco es un club juvenil. Si se convierte en algo de viejos, va a morir.
San Juan Pablo II decía que si vivís con los jóvenes, también vos te volvés joven. Y la Iglesia necesita a los jóvenes para no envejecer. Dear Pope Francis, why did you choose the theme Mary arose and went with haste for this World Youth Day? Porque María, en cuanto sabe que va a ser la Madre de Dios, no se queda allí tomándose un selfie o presumiendo. Lo primero que hace es ponerse en camino a toda prisa para servir, para ayudar. También ustedes tienen que aprender de ella a ponerse en camino para ayudar a los demás. Attendez-vous des Gêmes de Lisbonne? Me gustaría ver en Lisboa una semilla del mundo del futuro, un mundo donde el amor esté en el centro, donde nos podamos sentir hermanas y hermanos. Estamos en guerra, necesitamos otra cosa, un mundo que no tenga miedo a testimoniar el Evangelio, un mundo con alegría, porque los cristianos, si no tenemos alegría, no somos creíbles, no nos cree nadie. Rezemos para que a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa Will help us young people to set out in this journey. En témoin de l'Évangile par notre propre vie. Queremos agradecerles realmente este momento. De manera especial, pues queremos agradecerle hoy a Ángela y a Álvaro por aproximarnos a esta realidad de los jóvenes y también a esto que los jóvenes están esperando de la Iglesia y de la sociedad. Escuchándolos, pensaba en Juana del Estonac y pensaba en su opción por tender la mano de una manera especial a los jóvenes. Y precisamente a los jóvenes que estaban más necesitados de oportunidades. Que todos los que estamos acá podamos pedirle al Señor que nos regale la gracia de ser realmente casa de acogida, casa que se ensancha, mano tendida, y que nos demos la posibilidad de caminar y de caminar en la línea de lo que tanto Ángela como Álvaro nos invitaban, generando ese necesario diálogo intergeneracional. Que podamos escuchar la voz de los jóvenes y que escucharlos también nos transforme, nos convierta, nos ensanche. Que tengan una buena noche. Muchísimas gracias por conectarse hoy a la tertulia y seguimos en este camino de evangelizar, humanizando, de humanizar al modo de Jesús. Que Dios nos acompañe a todos. Buena noche.